Yo creo que lo primero que tú necesitas entender y conocer es que la Trinidad es una verdad fundacional para la fe cristiana. Y es importante que todas nosotras como creyentes podamos entenderla, podamos conocerla. Y lo primero que puede ayudarnos un poquito a poder ir profundizando en esta verdad de la Trinidad es poder ver que estamos hablando de un solo Dios que ha existido eternamente, manifestado en 3 personas. Pero estamos hablando de un solo Dios, es un Dios en esencia y 3 en persona. Es cierto, suena un poco difícil, ¿no? Y lo es, porque Dios es un Dios grande, maravilloso, inmenso, infinito. Cualquier verdad sobre Él nos tiene que sorprender, sobrepasar en nuestra pequeña mente. Y la Trinidad es una verdad de este tipo. Nos ha costado a todos, ¿no?, entender esto, lo que ha dicho Patti. Pero es un misterio, porque que Dios sea, como ha dicho Patti, uno en esencia y 3 personas, a mí no me entra muy bien en la cabeza y es normal, como acabo de decir. Pero es bíblico y esto es lo que queremos ver contigo. Es bíblico y queremos volver a la Biblia. Sé por experiencia que a muchos creyentes como tú, muchos creyentes tienen sus dudas, sus preocupaciones. Yo misma he tenido que volver a la Biblia muchas veces para investigar esto. Y creo que podríamos empezar quizás con decir que Dios es uno. Los mismos judíos en el pasado, una de las primeras cosas que aprendieron, incluso como niños, es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Pero a la vez entendemos, incluso en el Antiguo Testamento, que había una pluralidad en Dios. Estaba un poco sin especificar mucho, pero había pluralidad en Dios, como en Génesis, por ejemplo, cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, etc. Y vemos ahí una pluralidad. Así es. Por ejemplo, en Mateo 28 nosotros podemos encontrar la Trinidad totalmente expuesta, donde el Señor le dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, y le dice luego el Señor, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y ese solo verso puede mostrarnos y nos muestra varias verdades con relación a la Trinidad. Nos muestra que estamos hablando de 3 distintas personas, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Nos muestra también que estas 3 personas están en una misma categoría, no hay categorías distintas para ellos, son uno mismo. Y dice también en el nombre. Fíjate que el verso no dice en los nombres del Padre, del Hijo, del Espíritu, sino es un solo nombre, porque estamos hablando de un solo Dios. Cada persona de la Trinidad es 100% Dios. No estamos hablando de que una persona de la Santa Trinidad sea un poco menos que el otro, etc. Y esto lo vemos claramente. A mí me encanta ver esto. He estudiado el libro de Juan con las mujeres de mi iglesia. Vez tras vez estamos viendo, por ejemplo, cómo Jesús es Dios desde el principio de Juan, donde dice que el Verbo estaba en el principio, el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y luego en el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan nos dice quién era este Verbo que fue hecho carne, que era el Señor Jesucristo. Y luego vemos como Tomás, después de verle, después de la resurrección, al Señor Jesús resucitado, dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús no le dijo: Tomás, no lo hagas. Aceptó esa adoración. Es maravilloso ver cómo Jesús es Dios así. El Espíritu Santo, como Dios. Me acuerdo de un incidente en Hechos, ¿no?, donde Ananías y Zafira mintieron a los apóstoles y ellos dijeron: Ananías, tú no has mentido a nosotros ni siquiera, has mentido a Dios y has mentido al Espíritu Santo, clasificándolos de la misma manera. Y entonces Dios el Padre claramente es Dios 100%, Dios el Hijo es Dios
100%, Dios el Espíritu Santo es Dios 100%, igual en atributos, etc. Es esencial eso, estamos hablando de un solo Dios y ese Dios es el que yo te animo a que tú puedas seguir conociendo, al que tú puedas seguir encontrando en la palabra de Dios. Y yo te animo a que no te quedes aquí, pídele al Señor que te dé sabiduría para conocer su palabra y para conocer aún más sobre esta verdad de la Trinidad que Él nos ha revelado. Aquí debajo verás que hay muchos otros artículos que te pueden servir y mucho en tu búsqueda de la verdad de la Trinidad. Y si quieres seguir viendo y conociendo otros videos relacionados, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.